Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El caudillismo sin duda es un fenómeno social, político, que Latinoamérica lo tiene como sello propio, me parece. Si bien hay características de esta, Salvador, que se dan en otro tipo de liderazgos, de dirigentes, en otras culturas, creo que el título de caudillismo, de caudillo, propiamente es algo latinoamericano. Sí, digamos que se ha metido dentro de la cultura latinoamericana con mucha fuerza, tal vez porque en Latinoamérica estemos en ese sentido un paso atrás de lo que son las grandes democracias, ¿no? Pero yo quisiera primero que definamos qué entendemos por un caudillo. Claro. La palabra caudillo viene del latín, significa pequeña cabeza. Mira. Y viene del latín caput, que quiere decir cabeza, deriva, por ejemplo, en el italiano a capo. Claro. ¿No? Capo, que significa jefe. Y es notable que donde han tenido influencia la cultura italiana, como puede ser en Argentina, en Chile, en Uruguay, la palabra capo también se usa como jefe, ¿no es cierto? En el lenguaje común se usa la palabra capo. Y se usa laudatoriamente. Por ejemplo, si alguien sabe mucho de historia... Este es un capo. Es un capo en historia, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por el contrario, la palabra capo se relacionó más con la mafia, el Exacto. capo mafia, ¿no? Pero hay una serie de palabras que derivan de capo, además de caudillo. Por ejemplo, la palabra capaz tiene la misma raíz. Alguien que está calificado para mandar, o como capataz, es verdad, que es el jefe de los trabajadores. Aún la palabra capellán deriva también de ahí. La palabra capital, porque es la ciudad cabeza. Claro. De ahí también deriva la palabra Capitolio, ¿no? Y deriva la palabra capítulo. Lo que quiere decir que la palabra capo, caput, cabeza, tiene una cantidad de acepciones y de variantes. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de caudillo? ¿No es cierto? Bueno, caudillo es un líder que casi siempre es político-militar o político. Claro. Siempre comenzó siendo político-militar en América Latina. Sobre todo en el siglo XIX. Que concentra poder y está al frente de un régimen de poder concentrado, ¿no? Fíjense que hay algunos que lo han adoptado incluso abiertamente. En España, Francisco Franco era el caudillo. ¿No? Como un título. Es decir, un título de líder en el terreno político y militar. Y no era para nada denigratorio como puede ser en este momento en muchos lugares de América Latina. Ahora, si estamos hablando de un tipo de líder que lidera al margen de todo principio y de toda ley, ¿no? Está al frente de movimientos populares, sin que responda específicamente a un mandato que haya surgido en alguna forma de las leyes, ¿no? Los caudillos se basan en el apoyo de fracciones importantes de masa que los apoyan, masas populares siempre, y ponen sus esperanzas en él. Es decir, que el caudillo tiene que ser un personaje carismático. Ahora, el caudillo, en este sentido, como jefe que tiene sus propias leyes o su propia forma de mandar, es muy antiguo. Se puede decir, por ejemplo, que hay en la Biblia ya aparece caudillo. Moisés era un caudillo. Por ejemplo. ¿Cierto? Moisés era un caudillo que se encabeza al pueblo de Israel en su salida y en su liberación de Egipto. Josué tiene un mandato derivado de él y lo encabeza en la misma forma. Y hay un período de gran anarquía que se llama período de los jueces. ¿Y quiénes eran los jueces? Los jueces eran caudillos regionales, que nacían en un determinado lugar, tenían una gran presencia, establecían leyes,
gobernaban, y se los llamaba jueces porque emitían juicios, porque eran capaces de dirimir cuestiones también, ¿no? Pero casi siempre se levantaban en los momentos en que había algún opresor para capitanear al pueblo, ¿no? Como que conjugaban el interés de ese segmento para darle un sentido y una liberación temporal. Claro, lo que quiere decir entonces que el caudillo es un elemento histórico que ha aparecido siempre y que va desapareciendo en la medida que los pueblos toman madurez. Entiendo. Los pueblos inmaduros siguen teniendo caudillos. Ajá. Ya es una definición. Claro. Los pueblos maduros empiezan a entender que no hay líderes carismáticos, salvadores de la patria, ¿no es cierto? Sino hay otra connotación dentro de la democracia. Yo creo que el caudillismo nada tiene que ver con la democracia. La democracia es otra cosa, ¿no? El caudillo concentra el poder en él, en su carisma, ¿no? Está al frente de grandes movimientos, pero en definitiva todo pasa por él, ¿no? El sistema de mando del caudillo siempre es autoritario. El poder se deposita en la persona es la que tiene el poder. Más que en la estructura. Más que en la estructura y más que en las leyes también, ¿no? Y esto hace que acumule popularidad, que practique la demagogia y que haya mucho culto a la personalidad, ¿no? Es decir, el caudillo se le ofrece un culto a su persona, ¿no? Y es en general lo que reúne justamente es el pueblo más iletrado, ¿no? Ajá. Dentro de un sistema social todavía que no ha cuajado, el caudillo es tolerable. En un sistema ya organizado es una grave deficiencia de la sociedad. Claro, entiendo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la independencia latinoamericana se hizo con grandes caudillos militares. Es verdad. Y entonces podemos decir que Bolívar o San Martín eran caudillos, ¿no es cierto? Y caudillos populares también, pero tenían una visión trascendente de las cosas, ¿no? Una visión de que, bueno, este es el período de la liberación para que los pueblos se organicen. Pero no lo tomaban como algo en lo cual sacaban rédito para fortalecer esa visión negativa del caudillismo. Claro, porque estaban nucleando a pueblos que estaban sometidos todavía, ¿no es cierto? No tenían una constitución, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que un país como la República Argentina, San Martín, la gesta sanmartiniana, se lleva a cabo desde 1813 en adelante, hasta 1820-24, toda esa gesta libertadora, y la Constitución recién se plasma en 1853, ¿no es cierto? Quiere decir que todavía estamos en un país en organización. Y siempre, y esto ha pasado en toda Latinoamérica, después que aparecieron los movimientos independentistas, aparecieron caudillos regionales que se disputaban el poder hasta encontrar el equilibrio como nación, es decir, hasta madurar como pueblo, ¿no? Es indudable que el hombre débil en su visión de lo que es la organización social siempre va a buscar en el caudillo la figura carismática que lo encabece. Y esto sí, ya es una característica típicamente latinoamericana que ha dado una cantidad de caudillos, de hombres que aparecieron como providenciales y que dieron carne a la literatura y que dieron carne a la historia también para valorar la acción que ellos llevaron a cabo. De esa manera, entonces, tenemos una particularidad en esta acepción, en este tipo de persona, dentro de Latinoamérica, por este contexto particular. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri, estamos mirando el caudillismo y cómo esto está afectando nuestra cultura. ¿Llega hasta el día de hoy todavía? Lo dejamos entre signos de interrogación para que luego de la pausa podamos charlarlo con Salvador. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema
que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El caudillo, este fenómeno del caudillismo metido en la historia, en la cultura latinoamericana. Nos decía Salvador entonces que fue parte de un periodo de la historia de maduración de los pueblos y que es deseable que cuando llegan a un equilibrio institucional, de nación, tendría que pasar otro tipo de liderazgo, de dirigencia. Claro, lo que sucede es que muchas veces no pasa así. Y no pensemos solamente en los pueblos latinoamericanos. El Führer, por ejemplo, de Alemania, fue un caudillo, se transformó en un caudillo. Entró por la vía normal de la democracia, pero devino en un caudillo. También el Duce. Hizo el proceso inverso, entonces, que señalaba recién. Claro, porque se puede levantar, es decir, el pueblo, en un determinado momento, que al no poder salir de ciertas situaciones, le enarbola el que está a la cabeza la promesa de algún sueño emblemático que él lo puede llegar a concretar. Bien. Es decir, le tiene que vender a la gente un sueño, un sueño que no lo van a lograr si él no está a la cabeza. Entonces hay un componente mesiánico en esto. Es decir, el componente mesiánico estuvo tanto en Hitler como en Mussolini. Hubo un componente mesiánico. Eran los mesías que venían a salvar al pueblo. Ese componente mesiánico fue muy importante, porque ellos entonces encarnaron, o dijeron ser la encarnación de la voluntad del pueblo, que solamente ellos conocían, y tenían que vencer enemigos ocultos que solamente ellos saben quiénes son, ¿no? Es decir, entonces allí es donde aparece el elemento mesiánico en el caudillo, lo que lo transforma justamente en muy peligroso. Ahora, en América Latina, la profusión de caudillos generó algunas cosas interesantes, como por ejemplo una manifestación, grandes manifestaciones literarias. Domingo Faustino Sarmiento escribe el Facundo, y el Facundo es justamente la descripción de un caudillo, de Juan Facundo Quiroga, un caudillo de la República Argentina que estaba en la provincia de La Rioja. Entonces hace una descripción de Facundo como el caudillo típico de las tierras latinoamericanas, que yo recuerde es la primera obra literaria de una pluma excepcional como era la de Domingo Faustino Sarmiento, retratando ya al caudillo, teniendo como centro el caudillo, ¿no? Ya había muerto Facundo Quiroga cuando él escribe el Facundo, pero él escribe, comienza el libro diciendo sombra terrible de Facundo te evoco. Era la evocación de aquella sombra en la que él retrata todos los problemas del caudillo. Pero no solamente eso, en este siglo, García Márquez, por ejemplo, en El otoño del patriarca, narra justamente estos dictadores latinoamericanos que se ponían al margen de toda ley, que eran caudillos, acaudillaban al pueblo. En Paraguay, Augusto Roas Bastos, con Yo el Supremo, retrata a Francia, al dictador Francia allí. Alejandro Carpentier, con El recurso del método, habla del caudillo letrado, del dictador letrado que convoca a las multitudes. Mario Vargas Llosa, cuando escribe La fiesta del chivo, o Miguel Ángel Asturias con Señor Presidente, son los caudillos posteriores a los periodos de emancipación, hombres que tomaban el poder y lo encarnaban, atrayendo a las masas populares a las que le vendían este sueño, haciendo demagogia, permanentemente demagogia, hablando siempre de fantasmas y enemigos que había que conjurar, agrupando a la gente alrededor de su persona con una autopromoción, un personalismo desbordante, y nucleaban gente.
Y esto, lógicamente, que tuvo sus consecuencias también, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos a alguien que se eleva al lugar de caudillo mesiánico, ya estamos hablando de alguien al que empieza a tener carnadura religiosa el tema, claro, ¿no es cierto? Claro. Tiene que tener una consistencia religiosa. Y por supuesto que esto trae riesgos reales para la sociedad. En primer lugar, el abuso de poder. Cuando el poder se concentra en una persona y cuando el poder no está repartido y en la ley y la majestad de la ley se atropella, entonces todo esto lleva al abuso. Y todos sabemos los abusos de poder que ha habido por los caudillos. El aprovechamiento que hacen del poder para fines personales, ¿no? La mayoría de los caudillos modernos han sido siempre ricos en medio de pueblos pobres, ¿no es cierto? Y por supuesto también hay caudillos que terminaron mal, ¿no? Es decir, que el pueblo llega a interpretar qué es lo que está pasando. Pero digamos que hemos hablado de una gama tremenda de caudillos, ¿no? Hemos hablado de los caudillos bíblicos. Hemos hablado de buenos caudillos en América Latina en ciertos momentos de la historia, y estamos hablando también de caudillos lamentables que en los momentos en que los pueblos se organizan, sin embargo, quieren captar la atención de la gente y capitanearlos como capitanejos, ¿no? En general es un egocéntrico el caudillo que cree que tiene una capacidad superior a la media de lo popular, ¿no? Entonces con esa capacidad los capta y los lleva adelante. Y bueno, hay causa también a veces profundas desilusiones en la gente cuando descubre que ese semidios al que estuvieron adorando y que les prometía el paraíso no lo lleva al paraíso y ni siquiera es un semidios. Todo eso hace demostrar que este fenómeno puede y está en forma latente en las venas de Latinoamérica, con la posibilidad que pueda resurgir si los pueblos no están fuertes al respecto. Por supuesto, el poder de los caudillos surge en cualquier momento. Si surgió en pueblos tan cultos como Alemania, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque en un momento de debilidad histórica, recordemos que Hitler surge después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial deja a Alemania muy mal parada, y yo creo que los países vencedores aprendieron una tremenda lección, y es que al vencido no hay que humillarlo hasta el tal punto de producirle después la necesidad de una reacción. Yo creo que humillaron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y Alemania tenía que resurgir en alguna forma, y Hitler supo capitalizar esto. Además, después de las guerras, hay un fenómeno que se produce, que es la cantidad de huérfanos que están buscando un padre. Claro. Y esto también es importante, porque cuánta gente que no había conocido a su padre porque había muerto en la guerra o que tenía su familia destrozada, encontraron en el líder que se levantaba y que le prometía tantas cosas, encontraban a la figura carismática que le faltaba con autoridad. Entonces hay una serie de fenómenos que hace que los pueblos manifiesten su inmadurez. Un pueblo puede ser muy preparado y muy culto, pero muy inmaduro. La capacidad que uno tenga intelectual no habla de su madurez, justamente. La madurez es la forma en que nos manejamos prácticamente en la vida. Uno puede tener mucho conocimiento y muy poca sabiduría para manejarse. Y entonces creo que esto fue lo que pasó, que hubo muy poca sabiduría y el líder carismático se puso delante y lo llevó. Y lo llevó a un desastre, a un segundo desastre. Lo mismo puede decirse de Benito Mussolini, ¿no? También se puso delante del pueblo y, bueno, el pueblo latino es más proclive a mirar con simpatía a los líderes carismáticos, ¿no? Sí. Y en América Latina también sucede lo mismo, que los pueblos son fácilmente engañados, ¿no? Y también una falta de profundidad en el conocimiento de lo que es el ser humano y lo que son las limitaciones humanas. Es decir, cuando endiosamos a una persona, sea un ídolo popular, sea un caudillo, y lo ponemos por encima, y los hombres le entregan su libertad para que él las maneje, allí estamos degradándonos como personas. Incluso el fenómeno religioso puede verse contaminado con este tipo de caudillismo, Salvador.
En muchos casos tenemos que decir que lamentablemente han contado con apoyos religiosos algunos de estos caudillos. En algunos casos el apoyo fue expreso, en otros casos no fue expreso, pero hubo una actitud de condescendencia, de no compromiso, y es lamentable, pero ha sucedido así. Hubo resistencia también religiosa, pero Hitler mismo, había pastores alrededor de él que levantaban la mano y saludaban con el saludo del Führer, Y lo mismo sucede con Franco, ¿no? La Iglesia Católica estuvo muy comprometida con él, ¿no? Quiero decir que de todos lados, en todos lados hay un refrán que dice se cuecen habas, ¿no? En todos lados pasa así, ¿no? Entonces es lamentable, pero ha pasado que hay movimientos religiosos o religiosos, vamos a centrarnos en la persona, que no guardaban su verdadera dignidad frente a todas estas cosas y no guardaban las distancias que debían guardar. Pero creo que lo que tenemos que buscar es entender que cada hombre no debe agradecerle su libertad a nadie. La libertad es un derecho que Dios nos ha dado. A la libertad, como decía Fromm, no hay que tenerle miedo. El miedo a la libertad es terrible, porque cuando uno tiene miedo a ser libre, se le entrega al primero que está a su lado. El Señor Jesucristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que libera no es una persona. Lo que nos da la libertad es el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo realmente conozco la verdad que está en Jesús, aparece juntamente con ello y capto juntamente con ello la verdad que hay en el ser humano. Los seres humanos somos todos falibles, somos todos pecadores, nadie puede arrogarse el mesianismo que se arroga el caudillo. Pero también somos responsables de nuestra propia libertad. No tenemos que entregar nuestra libertad al primero que pasa. No tenemos que tener miedo de ejercer nuestra libertad. Jesucristo vino para hacernos verdaderamente libres, libres del pecado, libres de las consecuencias del mal, pero libres también de todas estas tentaciones que nos llevan. El cristiano es un hombre absolutamente libre, que puede juzgar lo que está a su alrededor, que puede evaluar, lo que puede discernir, y es muy importante discernir cuando estamos frente a aquellas instituciones que facilitan el desarrollo de las personas o ante los caudillos que se apropian del poder en beneficio propio. Creo que debemos subrayar la necesidad de que haya una verdadera libertad espiritual en América Latina para que los pueblos puedan avanzar sanamente hacia su futuro y no en estos continuos tropiezos y enfermedades que tenemos.
La música de Bach en Tierra Firme. Quiere opinar acerca del caudillismo, el tema que nos ha tocado hoy con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por correo electrónico, escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet y obtener varias prestaciones adicionales de este programa. www.tierrafirmertm.org. Por ejemplo, podrá escuchar el programa en línea una vez más si así lo desea, descargar gratuitamente el archivo MP3, así como la transcripción del programa, el texto completo de la conversación con Salvador de Lutri. www.tierrafirmertm.org. Y además enriquecer la conversación al participar en la discusión, porque está en formato blog todo el sitio y las secciones de cada uno de los programas. www.tierrafirmertm.org. También damos la oportunidad para aquellos que quieran escribirnos una carta al estilo tradicional y hacerlo a nuestra dirección internacional a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nosotros volveremos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.